El origen del misterio, antes de que las religiones levantaran templos de piedra, antes de que la ciencia escribiera sus leyes con tinta y números antes, incluso de que la historia decidiera qué recordar y qué borrar, existía un conocimiento que no buscaba ser creído, sino preservado. Un conocimiento escrito no para las masas, sino para quienes supieran mirar más allá de la forma. Un conocimiento atribuido a un hombre que no pertenece del todo a un hombre, ni del todo a un mito. Hermes Trismegisto, 3 veces grande, 3 veces sabio, 3 veces oculto. Las tablas Esmeralda no se presentan como un libro común, no narran acontecimientos, no explican dogmas, no ordenan obediencia. Son, según sus propios versos, un mapa del funcionamiento invisible del universo y de la mente humana, un manual para comprender la estructura secreta de la realidad. Pero aquí surge la primera grieta en el relato oficial. Nadie sabe con certeza cuándo fueron escritas. Nadie puede afirmar con pruebas definitivas quién las grabó. Y sin embargo, su influencia aparece como una sombra persistente a lo largo de milenios, infiltrándose en la alquimia medieval, en el hermetismo egipcio, en el gnosticismo, en sociedades secretas y en los cimientos filosóficos del pensamiento moderno. Las tablas Esmeralda no piden fe, exigen comprensión. Se dice que estaban grabadas en una piedra verde translúcida, incorruptible al tiempo, que fueron encontradas en una tumba antigua, bajo una estatua de Hermes, en una cámara sellada desde una era anterior a la memoria humana. Algunos textos afirman que fueron halladas en Egipto, otros que su origen es aún más antiguo, perteneciente a una civilización desaparecida antes del diluvio. Pero lo verdaderamente inquietante no es su procedencia, es su contenido. Frases cortas, afirmaciones absolutas, ideas que atraviesan épocas sin envejecer. Lo que está arriba es como lo que está abajo, Annie, y lo que está abajo es como lo que está arriba, una sola línea que ha sobrevivido miles de años, repitiéndose como un eco en distintas culturas, como si describiera una ley universal imposible de borrar. ¿Y si las tablas no fueran un texto simbólico? ¿Y si fueran una descripción literal del funcionamiento de la realidad? Aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque aceptar eso implicaría que las civilizaciones antiguas poseían un entendimiento profundo del universo, de la conciencia y de la energía, mucho antes de que la ciencia moderna creyera haberlo descubierto. Implicaría que el conocimiento no avanza en línea recta, sino que se pierde, se fragmenta y se censura. Hermes Trismegisto aparece en los textos como una fusión imposible. Hermes, el mensajero de los dioses griegos. Thoth, el dios egipcio de la escritura, el tiempo y la sabiduría. Dos figuras separadas por culturas distintas, unidas bajo un solo nombre, una sola mente, una sola voz, un solo mensaje. Los antiguos no lo veían como un simple filósofo, lo consideraban un puente entre lo divino y lo humano, un intermediario entre dimensiones, un guardián del conocimiento primordial. Por eso, sus enseñanzas no fueron difundidas abiertamente, fueron ocultadas en veladas, transmitidas solo a iniciados. Las tablas Esmeralda no fueron diseñadas para ser comprendidas por todos. Según la tradición hermética, solo quien haya despertado internamente puede leerlas sin confusión. Para los demás, las palabras se vuelven oscuras, abstractas, casi poéticas, pero vacías. Esto plantea una pregunta perturbadora. ¿Y si el conocimiento siempre ha estado ahí, pero no todos pueden verlo? A lo largo de la historia, cada vez que alguien intentó interpretar las tablas de manera literal, surgieron acusaciones de herejía, persecuciones, silencios forzados. La alquimia fue ridiculizada como superstición, cuando en realidad ocultaba principios profundos sobre la transformación interna del ser humano. Transformación de la mente, transformación de la percepción, transformación de la realidad. Nada de esto convenía al poder. Un individuo que comprende las leyes invisibles
no puede ser controlado con miedo. Un individuo que entiende la naturaleza de la realidad no necesita intermediarios. Un individuo consciente no obedece ciegamente. Por eso, las tablas Esmeralda no fueron destruidas, fueron neutralizadas, convertidas en mito, reducidas a símbolo, encerradas en el terreno de lo esotérico para que nadie las tomara en serio. Pero los símbolos sobreviven a la censura. Y aquí estamos, siglos después, volviendo a pronunciarlas, volviendo a leerlas, volviendo a sentir que algo en ellas resuena en lo más profundo de la mente, como si no fueran nuevas, como si ya las hubiéramos conocido antes. Si este tipo de misterios despierta algo dentro de ti, tal vez no sea curiosidad, sino memoria. Suscríbete y acompáñanos, porque lo que viene a continuación no busca entretenerte, sino abrir una puerta que rara vez se vuelve a cerrar. En la siguiente sección, descenderemos al contexto oculto de Hermes Trismegisto, su relación con Egipto, Grecia y las civilizaciones perdidas, y por qué su nombre fue cuidadosamente preservado, mientras otros fueron borrados de la historia. Hermes TR, ISMEG y STO. Y la herencia borrada para comprender las tablas Esmeralda. Primero, hay que aceptar una verdad incómoda para la historia oficial. Hermes Trismegisto no encaja en una línea temporal clara, porque no fue concebido como un individuo común. Fue, desde el inicio, una figura diseñada para sobrevivir al colapso de las civilizaciones. Hermes Trismegisto no nació en un año específico, no reinó en un territorio delimitado, no dejó descendencia reconocida. Su nombre aparece cuando las culturas chocan, cuando el conocimiento antiguo intenta salvarse del olvido. En Egipto, era Thoth, el escriba de los dioses, el guardián del tiempo, el arquitecto de las leyes invisibles. Thoth no solo registraba la historia, la creaba. Se le atribuía la invención de la escritura, la medición del tiempo, la geometría sagrada, la astronomía y el lenguaje que conectaba lo humano con lo divino. No era un dios guerrero, era algo más peligroso, un dios que enseñaba. En Grecia, ese mismo principio adoptó otro nombre más: mensajero entre mundos, guía de almas, protector del conocimiento oculto. Hermes no imponía verdades, las transportaba, no gobernaban, conectaba. Cuando ambas culturas se encontraron, algo extraordinario ocurrió. En lugar de borrar una figura y sustituirla por otra, las fusionaron. Así nació Hermes Trismegisto, el 3 veces grande. Grande en sabiduría, grande en poder, grande en comprensión de la realidad. Pero, ¿por qué 3 veces? Algunos textos antiguos sugieren que el número no es simbólico, sino funcional. Representa el dominio de 3 niveles de existencia: el mundo físico, el mundo mental y el mundo espiritual. Hermes no solo comprendía estos planos, enseñaba cómo interactúan entre sí. Esto es clave, porque si las tablas Esmeralda describen leyes universales, entonces no pertenecen a una religión ni a una cultura. Pertenecen a una civilización anterior a todas ellas. Aquí aparece una hipótesis que la historia académica evita cuidadosamente: la posibilidad de una civilización avanzada anterior a las conocidas. Los textos herméticos hablan de una era antigua en la que el conocimiento no estaba fragmentado. Ciencia, espiritualidad y conciencia eran una sola disciplina. No existía la división entre lo sagrado y lo racional. Todo era observado como parte de un mismo sistema vivo. Cuando esa civilización colapsó por cataclismos, guerras o errores internos, su conocimiento no desapareció por completo. Fue dividido, codificado, ocultado en símbolos, mitos y figuras como Hermes Trismegisto. No para que cualquiera lo leyera, sino para que sobreviviera. Las tablas Esmeralda serían, según esta visión, un fragmento comprimido de ese saber primordial. No un libro completo, sino una semilla, un núcleo de información capaz de reconstruir el sistema entero en la mente adecuada. Por eso su lenguaje es
enigmático. Por eso parece simple, pero no lo es. Por eso cada generación cree entenderlas y fracasa. Durante el periodo helenístico, los textos atribuidos a Hermes comenzaron a circular entre filósofos, alquimistas y estudiosos. Pero no se enseñaban en plazas públicas, se transmitían en círculos cerrados, mediante iniciaciones progresivas. El conocimiento no se entregaba, se demostraba a quien no estaba preparado. No veía nada, quien lo estaba, veía demasiado. Más tarde, durante la expansión del cristianismo institucional, algo curioso ocurrió. Muchos textos herméticos no fueron destruidos de inmediato, fueron tolerados, incluso respetados. Algunos padres de la Iglesia los consideraban antiguos, casi proféticos, pero esa tolerancia tenía un límite. Cuando las ideas herméticas comenzaron a desafiar la autoridad espiritual, cuando hablaban de un ser humano capaz de conocer lo divino sin intermediarios, cuando sugerían que la divinidad no estaba fuera, sino dentro, la reacción fue inmediata, en silencio, en desprestigio, a reducción al mito. La alquimia, heredera directa del hermetismo, fue ridiculizada como la obsesión de transformar plomo en oro. Una caricatura conveniente, porque el verdadero oro del que hablaban no era metálico, era interno, era la transformación de la conciencia humana. Pero un ser humano transformado es un ser humano libre, y un ser humano libre es ingobernable. Por eso, Hermes Trismegisto fue convertido en leyenda, en una figura nebulosa, difícil de estudiar, fácil de descartar. Cuanto más confuso fuera su origen, menos peligroso sería su mensaje. Sin embargo, algo salió mal, porque su nombre nunca desapareció. Sus ideas nunca murieron, y sus símbolos siguieron reapareciendo una y otra vez, en los momentos clave de la historia. En el Renacimiento, en las sociedades secretas, en la alquimia moderna, en la filosofía de la mente, como si el conocimiento supiera cuándo reaparecer. Tal vez Hermes no fue una persona, tal vez fue una tradición, o tal vez fue algo aún más inquietante, una conciencia transmitida a través del tiempo. En la siguiente sección, exploraremos el contenido más perturbador de las tablas Esmeralda, las leyes que describen sobre la realidad, la mente y el universo, y por qué muchos creen que no son metáforas, sino instrucciones. Las leyes invisibles de la realidad, las tablas Esmeralda, no fueron escritas para explicar el mundo, fueron escritas para recordarlo. Quien se acerca a ellas, buscando historia, encuentra silencio. Quien busca religión, encuentra contradicciones. Pero quien busca entender cómo funciona la realidad, encuentra patrones. Las frases de las tablas son breves, casi cortantes. No argumentan, afirman. No persuaden, declaran. Esa forma no es casual. Según la tradición hermética, las leyes universales no necesitan demostración, porque se manifiestan constantemente ante quien sabe observar. La más conocida de todas resuena como una grieta en la mente. Lo que está arriba es como lo que está abajo, y lo que está abajo es como lo que está arriba. Esta afirmación no es poética, es estructural. Describe una correspondencia exacta entre niveles de existencia. El macrocosmos y el microcosmos no son reflejos simbólicos, sino expresiones de una misma arquitectura. El universo no es caótico, la mente humana no es un accidente. Ambos responden a las mismas leyes. Aquí surge una implicación inquietante. Si la mente y el cosmos funcionan bajo los mismos principios, entonces comprender uno permite influir en el otro, no mediante magia teatral, sino mediante alineación. Las tablas hablan de vibración, de movimiento constante, de energía que nunca se detiene. Nada está en reposo, todo oscila, todo cambia. Incluso aquello que parece sólido es, en esencia, movimiento condensado. Esta idea aparece miles de años después en la física moderna, pero en las tablas no se presenta como teoría, se presenta como hecho. El universo
vibran la mente. Vibra. La realidad responde a la vibración, no como un deseo superficial, sino como una ley. Otro principio central es el de polaridad. Todo tiene dos extremos: luz y sombra, en orden y caos, creación y destrucción, no como opuestos enemigos, sino como manifestaciones de una misma fuerza en distintos grados. Esto destruye la idea del bien absoluto contra el mal absoluto. En el hermetismo, el mal no es una entidad separada. Es ignorancia de la ley, es desequilibrio, es desconexión. Quien entiende la polaridad no lucha contra un extremo. Aprende a desplazarse dentro del eje. Aquí las tablas se vuelven peligrosas, porque sugieren que el sufrimiento humano no es castigo ni prueba divina, sino consecuencia de desconocer cómo funciona la realidad. Y si eso es cierto, entonces el poder no reside fuera, sino dentro del individuo que comprende. También aparece el principio de ritmo. Todo fluye y refluye. Todo avanza y retrocede. Las civilizaciones nacen, crecen y colapsan siguiendo un pulso invisible. La historia no es lineal, es cíclica. Esto explicaría por qué el conocimiento aparece, desaparece y reaparece. No porque se descubra de nuevo, sino porque el ritmo lo permite. Las tablas no prometen inmortalidad física, prometen continuidad de conciencia. La verdadera muerte, según el hermetismo, no es el fin del cuerpo, sino el olvido de lo que se es. Por eso el iniciado no teme al cambio, lo utiliza. Otro fragmento habla de la transmutación, no como fantasía alquímica, sino como ley mental, la capacidad de transformar un estado en otro mediante comprensión. Tristeza en claridad, a miedo en atención, ignorancia en visión. No se trata de negar la oscuridad, se trata de atravesarla con conciencia. Aquí aparece una advertencia implícita. Estas leyes no son neutrales, funcionan siempre, las conozcas o no, pero quien las desconoce es arrastrado por ellas. Quien las comprende, navega. Y esto nos lleva a la parte más inquietante. Si las tablas describen cómo influir en la realidad a través de la mente, entonces el conocimiento no es solo poder, es responsabilidad. Un individuo sin ética, pero con comprensión, podría manipular, dominar, deformar. Tal vez por eso el conocimiento fue ocultado. No para proteger al poder, sino para proteger a la humanidad de sí misma. Pero ocultar algo no lo elimina, solo lo entrega a quienes lo buscan sin guía. Hoy, conceptos como vibración, frecuencia, observador y campo aparecen en la ciencia, en la psicología, en la tecnología, con otros nombres, con otros lenguajes, pero apuntando al mismo principio. La realidad responde a la interacción entre conciencia y energía. Las tablas esmeralda no predijeron esto, lo recordaron. Tal vez nunca fueron antiguas, tal vez siempre han sido actuales. En la siguiente sección entraremos en el terreno más peligroso de todos, en quienes han usado este conocimiento, cómo lo han interpretado y por qué algunas élites parecen entender estas leyes mejor que la mayoría. El conocimiento reservado y los guardianes invisibles. Cuando un conocimiento es lo suficientemente poderoso como para alterar la forma en que un ser humano percibe la realidad, ese conocimiento nunca permanece libre por mucho tiempo. Siempre es vigilado, siempre es filtrado, siempre es administrado. Las tablas esmeralda no escaparon a esta ley. A lo largo de la historia, su mensaje no desapareció, cambió de manos. Mientras para la mayoría se convertían en un mito esotérico, para ciertos grupos se transformaron en un manual incompleto, pero funcional, no para la iluminación colectiva, sino para la ventaja estratégica. Aquí es donde el relato se vuelve incómodo, porque las mismas leyes que liberan a un individuo consciente pueden ser utilizadas para influir sobre quienes no las comprenden. El hermetismo enseña que la mente crea realidad, pero también enseña que la mente puede ser
guiada, moldeada y dirigida desde las escuelas de misterio del Egipto tardío, pasando por los círculos neoplatónicos, las órdenes alquímicas medievales y las sociedades iniciáticas del Renacimiento. El conocimiento hermético fue dividido en niveles. No todos recibían lo mismo, no todos estaban destinados a entender. Existía una regla no escrita: revelar demasiado a quien no está preparado es peligroso. Ocultarlo por completo también lo es. Así nació el equilibrio perverso, en símbolos públicos con significados privados. Mientras las masas recibían religión, moral y obediencia, las élites intelectuales estudiaban principios, no dogmas en leyes. La Iglesia combatió ciertas corrientes herméticas, pero absorbió otras. El lenguaje cambió, pero la estructura permaneció. Arriba y abajo, luz y sombra, culpa y redención, en ritmo y repetición. No era una guerra contra el conocimiento, era una guerra por su control. Durante el Renacimiento, cuando antiguos textos herméticos reaparecieron en Europa, se produjo una explosión creativa sin precedentes. Arte, ciencia, arquitectura, filosofía no fue casualidad. Fue consecuencia. Figuras clave de ese periodo veían a Hermes Trismegisto como un sabio anterior a Moisés, incluso anterior a Platón, alguien que había comprendido las leyes fundamentales del universo mucho antes de que fueran fragmentadas en disciplinas. Pero ese despertar duró poco. Cada avance fue seguido de censura, cada iluminación de persecución, cada revelación de silencio. Las tablas no fueron prohibidas abiertamente. Fueron diluidas, interpretadas como metáforas inofensivas, convertidas en poesía abstracta. El mensaje fue cubierto con capas de interpretación hasta que dejó de ser operativo para la mayoría. Sin embargo, hay indicios inquietantes. El lenguaje del poder moderno, propaganda, psicología de masas, manipulación emocional, ingeniería social, parece aplicar principios muy similares a los descritos en las tablas. Vibración emocional, ritmo repetitivo, polarización constante. No se controla con fuerza, se controla con percepción. Quien controla lo que una mente cree posible, controla su realidad. Las tablas enseñan que todo es mente. Y si eso es cierto, entonces el verdadero campo de batalla nunca fue el territorio, ni la economía, ni la religión. Siempre fue la conciencia. Aquí surge una pregunta peligrosa. ¿Y si el conocimiento hermético nunca fue perdido, sino reservado? ¿Y si ciertas élites no creen en estas leyes, sino que las usan? Porque creer es pasivo, usar es activo. Las tablas no hablan de sumisión, hablan de comprensión. Pero la comprensión sin ética se convierte en dominio. Un individuo despierto puede liberarse. Un grupo despierto puede gobernar. Tal vez por eso la iniciación siempre fue individual, nunca colectiva. El hermetismo no promete salvación masiva, promete transformación personal. Cada mente que despierta rompe una cadena, pero también se vuelve difícil de predecir, y el poder teme lo impredecible. Por eso, a lo largo de los siglos, se permitió que las tablas existieran, siempre y cuando nadie las tomara demasiado en serio, siempre y cuando no se tradujeran en acción consciente, siempre y cuando permanecieran en el terreno de lo curioso. Pero algo está cambiando. Hoy, conceptos que antes eran considerados ocultos aparecen en el discurso cotidiano, en conciencia, en observador, en realidad subjetiva. Programación mental, en campo de información. El lenguaje cambia. El principio permanece. Tal vez el conocimiento no está regresando. Tal vez nunca se fue. Tal vez solo estamos entrando en una fase del ciclo donde vuelve a ser visible. En la siguiente y última sección, cerraremos el círculo. Reflexionaremos sobre qué significan realmente las tablas Esmeralda hoy, por qué siguen despertando inquietud, y qué ocurre cuando alguien deja de leerlas como mito y empieza a vivirlas como ley. El recuerdo prohibido. Las tablas Esmeralda
No terminan con una revelación espectacular. No prometen un final glorioso. No anuncian un salvador. Terminan con algo mucho más inquietante. Responsabilidad, porque quien comprende las leyes deja de ser víctima del azar. Y quien deja de ser víctima del azar ya no puede culpar al mundo por su estado interior. El hermetismo no ofrece consuelo, ofrece claridad. Y la claridad, muchas veces, duele. Las tablas no dicen que el universo sea justo. Dicen que es coherente. No dicen que todo saldrá bien. Dicen que todo responde a leyes. Y eso cambia todo. A lo largo de los siglos, mayos han leído fragmentos de las tablas Esmeralda, sin que nada ocurra. Las han citado, las han decorado, las han convertido en frases inspiradoras, pero muy pocos han detenido su vida para observar si esas leyes operan en cada pensamiento, en cada emoción, en cada decisión cotidiana, porque ahí está el verdadero umbral. Las tablas no funcionan como conocimiento externo, funcionan como espejo. Cuando alguien las comprende, no adquiere información nueva, pierde ilusiones antiguas, pierde la idea de que el mundo sucede sin relación con su estado interno, pierde la creencia de que la mente es pequeña frente al universo, pierde la comodidad de delegar el poder en algo externo. Y eso es peligroso. Un individuo que entiende que su percepción moldea su experiencia ya no puede ser controlado de la misma forma. El miedo pierde eficacia. La culpa pierde fuerza. La obediencia ciega se vuelve imposible. Tal vez por eso el conocimiento hermético nunca fue destruido, porque destruirlo habría confirmado su importancia. En cambio, fue enterrado bajo distracción, ruido y simplificación. Jodeadu y caricaturaus, disuelto en entretenimiento. No lo ocultaron con muros, lo ocultaron con banalidad. Hoy, en una era saturada de información, las tablas Esmeralda vuelven a incomodar, no porque digan algo nuevo, sino porque exponen algo olvidado, que la realidad no es solo algo que ocurre, es algo que se interpreta. Y esa interpretación tiene consecuencias. La ciencia moderna comienza a rozar ideas que el hermetismo ya sugería. El observador influye. La materia no es sólida, el tiempo no es absoluto, pero el enfoque sigue siendo externo. Instrumentos, a mediciones, a modelos, a las tablas apuntan hacia adentro. No niegan la ciencia, la preceden. Hermes Trismegisto no hablaba desde la superstición, hablaba desde una comprensión integrada de mente, energía y conciencia, algo que nuestra civilización fragmentó en disciplinas separadas. Tal vez por eficiencia, tal vez por control, porque una mente fragmentada es más fácil de dirigir que una mente integrada. Las tablas no piden que las creas, de hecho, desconfían de la creencia, piden observación, piden experiencia directa, piden silencio interno. Por eso no pueden enseñarse en masa, por eso no pueden imponerse, por eso siguen siendo peligrosas. No porque contengan secretos sobrenaturales, sino porque señalan algo que el sistema no puede permitir que demasiadas personas comprendan al mismo tiempo, que el poder real no está arriba, ni abajo, ni está en la relación entre ambos. Tal vez Hermes Trismegisto no fue un hombre, tal vez fue una advertencia, un arquetipo, un recordatorio de que el conocimiento no muere, solo espera el momento adecuado para ser recordado. Y tal vez tú no llegaste hasta aquí por casualidad, tal vez algo en estas palabras no te resultó extraño, tal vez no sentiste que aprendías, sino que reconocías. Las tablas Esmeralda no llaman a despertar de golpe, llaman a observar con más atención, a pensar con más responsabilidad, a comprender que cada pensamiento sostenido es una fuerza en movimiento, no para dominar el mundo, sino para dejar de ser dominado. Porque cuando alguien entiende las leyes invisibles, el misterio no desaparece, se vuelve consciente. Y eso, más que cualquier secreto, es lo que siempre ha sido verdaderamente prohibido. Si este viaje despertó algo dentro de ti, no lo descartes. Obsérvalo,
La curiosidad es solo la primera grieta. Comparte este mensaje si sientes que otros también están listos para escuchar. Y permanece atento, porque hay conocimientos que no buscan seguidores, buscan testigos. Lo que acabas de escuchar no busca que creas, sino que recuerdes.